Ella no era solo mi mejor amiga, era mi hermana. Y me destruyó, robó el sueño que construimos juntas, ladrillo por ladrillo, e intentó borrar mi nombre de la historia, dejándome rota y humillada. Lo que no sabía es que el escenario para su caída ya estaba montado. Y el país entero tenía un asiento en primera fila para verlo. Hola. Si estás aquí, es porque quizá has confiado al 100% en alguien y te has arrepentido amargamente. La historia que voy a contarte hoy es sobre un sueño dulce que se convirtió en la pesadilla más amarga de mi vida. Es sobre el dolor de ser traicionada por tu mejor amiga, por tu hermana del alma. Pero también es una historia que demuestra que el verdadero talento no puede ser robado, y que la mejor venganza no es gritarle al mundo que fuiste víctima de una injusticia, sino hacer que el mundo vea, en primera fila, tu éxito y el fracaso de quien te traicionó. Antes de empezar este viaje, quiero sentir su fuerza. Comenta aquí abajo el nombre de tu ciudad, para saber de dónde viene tu apoyo. Cada comentario es un ingrediente más en mi receta de superación. ¿Listos? Tomen un café, porque nuestra historia comienza, como todas las buenas historias, con una amistad y un sueño. Juliana y yo nos conocimos en la universidad. Yo estudiaba gastronomía, ella, marketing. Yo era la chica tímida que prefería pasar la noche del viernes perfeccionando una masa madre. Ella era el torbellino social que podía venderle hielo a un esquimal. Éramos el yin y el yang. Y desde el primer día, fuimos inseparables. Nuestro sueño nació en la cocina de nuestro pequeño piso de estudiantes, entre nubes de harina y tazas de café a las 3 de la mañana. Se llamaría 12 Secreto, una pastelería que no solo vendiera pasteles, sino que creara momentos de felicidad. Y durante 2 años gloriosos, lo fue. Nuestra pequeña tienda, en una calle adoquinada del centro, era nuestro paraíso. Olía a vainilla, a mantequilla dorándose y a pan caliente. Yo pasaba mis días en la cocina, cubierta de harina, en mi santuario creativo, dando vida a las recetas que mi abuela me había enseñado. Juliana era la magia en el salón. Con su sonrisa radiante y su energía inagotable, convertía a cada cliente en un amigo. Ella manejaba las redes sociales, creaba empaques hermosos y era la cara pública de nuestro sueño. Yo era el corazón, ella era la voz. Éramos el equipo perfecto. Nuestro éxito no fue inmediato, pero fue constante. Empezó con los vecinos, luego los oficinistas de la zona. En 6 meses, pasamos de vender una docena de cupcakes al día a tener una fila que daba la vuelta a la esquina cada sábado por la mañana. Todo gracias a una creación, el pastel nube de vainilla. No era solo un pastel. Era una experiencia, una masa increíblemente ligera, casi etérea, que se deshacía en la boca, con un glaseado de crema que tenía un toque secreto, una especia que nadie lograba descifrar. Era la receta estrella de mi abuela, mi legado, y fue lo que nos puso en el mapa. Recuerdo una tarde, mientras contábamos las ganancias del día, que fueron el doble de lo esperado. Juliana me abrazó con euforia. «Eres una genio, Clara», dijo. «La gente no solo compra un pastel, compra una historia. Compra la marca 12 Secreto. Eso es lo que vale oro». Me reí, pensando que era solo su entusiasmo de siempre. Para mí, el valor estaba en la masa, en el sabor, en la técnica. Nunca imaginé lo literal que era ella al hablar del valor de la marca. El punto de inflexión llegó hace 3 meses. Un famoso crítico gastronómico entró en la tienda un martes por la tarde, de incógnito. Pidió una rebanada del pastel nube de vainilla. Se sentó, comió en silencio y se fue. No le dimos importancia. El viernes siguiente, su reseña salió en el periódico nacional. El titular decía: «El secreto mejor guardado de la ciudad. Encontramos el pastel perfecto». Ese día fue una locura. El teléfono no paraba de sonar. Nuestro Instagram, manejado por Juliana, explotó. Pasó de 5.000 a 50.000 seguidores en 48 horas. Las propuestas empezaron a llegar. Programas de televisión matutinos, ofertas para expandirnos, revistas queriendo nuestra historia. Esa noche, después de cerrar la tienda mucho más tarde de lo normal, agotadas pero eufóricas, nos sentamos en el suelo de la cocina vacía, con una botella de vino barato para celebrar. Lo logramos. «Clary», dijo Juliana, con los ojos brillantes de emoción y ambición. «Esto es solo el comienzo, te lo dije. Juntas vamos a conquistar el mundo». La miré, mi mejor amiga, mi hermana, mi socia, y en ese momento, rodeada por el aroma dulce de nuestro éxito, le creí, confié en ella ciegamente. No tenía ni idea de que, en su mente, la palabra juntas ya tenía fecha de caducidad. «Busca otra mesa»,
Esta es para la familia, no para las recogidas. La voz de mi hermana Valeria cortó el aire del restaurante, y el silencio que siguió fue roto solo por las risas ahogadas de mis padres. Me quedé de pie, paralizada, con el menú aún en mis manos, sintiendo como la sangre subía a mis mejillas hasta quemarme. Cada par de ojos en aquel lujoso salón parecía estar clavado en mí, juzgándome. El tintineo de los cubiertos se detuvo. Las conversaciones se convirtieron en susurros. Yo era el espectáculo. Mi nombre es Sofía, y en ese momento, a mis 24 años, creí que ya estaba acostumbrada a la crueldad sutil de mi familia. Pero esto era diferente. Esto no era un comentario hiriente susurrado en la privacidad de nuestra casa. Esto era una ejecución pública. Estábamos en La Cúpula, el restaurante más prestigioso de la ciudad, un lugar donde las apariencias lo son todo. Y mis padres, Ricardo e Isabel, me habían traído aquí solo para dejarme claro, frente a su círculo social, que yo no era y nunca sería uno de ellos. La cena era para celebrar el 50 cumpleaños de mi padre, un evento planeado durante meses. Valeria, mi hermana menor, la hija biológica, la heredera perfecta, había organizado todo. Ella era el sol alrededor del cual giraba el universo de mis padres. Rubia, de ojos azules, graduada con honores en Derecho y a punto de casarse con el hijo de un socio comercial de mi padre. Era todo lo que ellos siempre habían deseado. Yo, en cambio, era la sombra, la hija adoptada a los 5 años después de la trágica muerte de mis padres biológicos, la que tenía el pelo oscuro y los ojos marrones, la que había decidido estudiar arte en lugar de una carrera respetable, la que le recordaba constantemente que su familia perfecta tenía una pieza que no encajaba. «Valeria, por favor», susurré, la voz apenas un hilo. «¿Qué pasa, Sofía?», dijo abriendo sus ojos azules con una inocencia fingida. «Solo estoy siendo honesta. Esta es una cena familiar importante. Allá hay una mesa pequeña junto a la ventana. Estarás más cómoda». «Tu hermana tiene razón», intervino mi madre Isabel, sin mirarme. Estaba demasiado ocupada ajustando su collar de perlas. «Anda, cariño». La palabra era un dardo envenenado. «Pero ustedes me invitaron», logré decir. Mi padre, Ricardo, finalmente dejó su copa de vino. Su mirada era fría, como la de un juez dictando sentencia. «Te invitamos porque la gente preguntaría si no estuvieras aquí. Hubiera sido incómodo tener que dar explicaciones. Ahora, por favor, deja de crear un drama y muévete a esa mesa. El camarero te atenderá ahí». No hubo más discusión. Humillada, recogí mi bolso y caminé sintiendo el peso de docenas de miradas en mi espalda hasta la pequeña mesa para dos en el rincón más alejado. Me senté sola, viendo a mi familia reír y charlar en la mesa principal, la gran mesa del centro, como si nada hubiera pasado, como si yo no existiese. El camarero se acercó, su rostro una mezcla de lástima y profesionalismo. Me ofreció agua y me preguntó si deseaba ordenar. Se suponía que debía disfrutar de una comida mientras mi familia me exhibía como a una paria. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Durante los siguientes 90 minutos observé. Vi cómo mi padre recibía sus regalos, un reloj de oro de mi madre, unas llaves de un coche deportivo de parte de Valeria. Vi cómo brindaban con champán caro, sus risas resonando en el salón. Nadie miró en mi dirección ni una sola vez. La única persona que alguna vez me habría defendido, mi abuela Elena, la madre de mi madre, había fallecido hacía 2 años. Ella fue la única que me vio como su nieta, sin adjetivos. Me había dejado una pequeña herencia, unos 5.000 euros, con instrucciones estrictas de que los usara para construir algo propio, lejos de las sombras. Ese dinero era mi única red de seguridad, mi único secreto. Al final de la cena, vi cómo mi padre pidió la cuenta. El camarero se la entregó y mi padre, después de mirarla, le dijo algo al camarero y señaló discretamente en mi dirección. Unos minutos después, el camarero se acercó a mi mesa y con una disculpa en la mirada, dejó la abultada cuenta frente a mí. «Disculpe, señorita. Su padre me ha indicado que usted se encargará de esto». Abrí la carpeta de cuero con manos temblorosas. El total era 1.850. El precio de su celebración familiar. El precio de mi humillación. No solo me habían exiliado, sino que esperaban que yo pagase por el privilegio. Miré hacia su mesa. Mi padre levantó su copa hacia mí con una sonrisa casi imperceptible. Era una prueba. Una demostración final de poder. Saqué la tarjeta de débito vinculada a la cuenta de mi abuela. Mi única cuenta. Mientras el camarero se alejaba con ella, sentí que algo dentro de mí, que algo que había estado agrietado durante años, finalmente se rompía en 1000 pedazos. Ya no había dolor ni tristeza,
solo un vacío frío y una claridad absoluta. Ellos habían dictado las reglas, habían dejado claro que yo no era familia. Y esa noche, mientras tecleaba el PIN y autorizaba el pago que me dejaba casi sin nada, acepté esa verdad. Pero lo que ellos no sabían es que al expulsarme, no me estaban descartando, me estaban liberando. Y no tenían ni la más remota idea de lo que la abuela Elena y yo habíamos planeado justo antes de que ella muriese. Salí de la cúpula y entré en la fría noche de la ciudad. El aire helado me golpeó la cara, pero no sentí nada. Estaba envuelta en una capa de hielo. Conduje hasta mi pequeño apartamento alquilado en un estado de trance, el recibo de 1.850 € arrugado en mi puño. Al entrar, me derrumbé en el sofá. Revisé mi cuenta bancaria en el móvil. El saldo era desolador. De los 5.000 € que la abuela Elena me había dejado, ahora quedaban poco más de 3.000. Ese dinero no era solo una cifra, era mi libertad, mi futuro, y ellos me lo habían arrebatado en una sola noche para pagar por sus langostas y su champán. Fue entonces cuando la rabia comenzó a reemplazar el vacío. No era una rabia caliente, sino fría y afilada como el acero. Habían cruzado una línea de la que no había retorno. Si no era familia, entonces no les debía nada, ni mi lealtad, ni mi silencio, ni mi perdón. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero algo me impulsó a contestar. «¿Señorita Sofía?», dijo una voz grave y profesional. «Sí, soy yo. Mi nombre es Julián Armesto. Soy el albacea del testamento de su abuela, la señora Elena Varela. Sé que no nos hemos visto desde el funeral, pero la he estado buscando. Hay asuntos de suma importancia que debemos discutir en persona. ¿Estaría disponible para reunirse hoy?» La mención de mi abuela me provocó un nudo en la garganta. «¿Ha ocurrido algún problema con el testamento?», pregunté. «Al contrario», dijo el señor Armesto, y pude casi sentir una sonrisa en su voz. «Digamos que una parte del testamento acaba de activarse. ¿Le parece bien en mi despacho a las 11? Llegué a su bufete en el centro de la ciudad. El señor Armesto me recibió personalmente y me guió a una gran sala de reuniones. «Sofía, tu abuela era una mujer extraordinariamente inteligente y perspicaz. Ella te amaba más que a nada en este mundo, y le preocupaba profundamente cómo te trataba el resto de la familia». Asentí, sin poder hablar. Ella sabía que no podía cambiar sus personalidades, pero podía crear una red de seguridad para ti, una muy, muy grande. La herencia que recibiste de 5.000 € fue solo una pequeña parte, una prueba inicial, por así decirlo. Lo miré confundida. ¿Prueba? Sí, verás. Tu abuela estructuró su testamento de una manera muy particular. La mayor parte de su patrimonio, que consiste en una cartera de inversiones valorada en varios millones de euros, fue colocado en un fideicomiso, y ese fideicomiso tenía una cláusula de activación muy específica. Sacó un documento con un sello rojo y me lo deslizó sobre la mesa. «Léela, por favor». Leí el párrafo señalado, mi corazón latiendo cada vez más rápido. Cláusula 14b. La totalidad de mi patrimonio gestionado por el fideicomiso. Varela será transferido a mi nieta Sofía bajo la siguiente condición irrevocable. La activación de esta cláusula ocurrirá en el momento en que sus padres adoptivos, Ricardo e Isabel, realicen un acto demostrable y público de repudio o abandono de sus deberes y afectos familiares hacia ella. Dicho acto deberá ser verificado por el albacea. Levanté la vista del papel. ¿Qué significa esto? Significa, Sofía, que tu abuela previó que un día como el de anoche podría llegar. Ella quería asegurarse de que cuando eso sucediera, cuando te dejaran completamente sola, tú tuvieras el poder. ¿Cómo lo supo? Yo se lo conté. Anoche, al forzarte a abandonar la mesa familiar en un evento público y sobre todo al obligarte a pagar la cuenta de su celebración, cometieron un acto inequívoco de repudio financiero y emocional. Lo documenté todo. Estuve ahí, cenando en otra mesa. Tu abuela me pidió que vigilara discretamente los eventos familiares importantes. Estaba en shock. Mi abuela, aún después de muerta, me estaba protegiendo. Había orquestado todo esto. Tu familia, con sus propias acciones, acaba de hacerte heredera de un patrimonio valorado en aproximadamente... Abrió otra página. 23 millones de euros. La cifra flotó en el aire. No parecía real. 23 millones. ¿Por qué no me lo dio directamente? Porque no quería que el dinero destruyera la más mínima posibilidad de que ellos cambiaran. Quería darles una última oportunidad, pero también sabía que si no cambiaban,
El dinero sería tu mejor defensa. El dinero es poder, Sofía. Mi familia no solo me había humillado, me habían hecho rica sin saberlo. Su acto de máxima crueldad había sido su mayor error. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Lo primero es asegurar los activos. Lo segundo... Julián hizo una pausa. Lo segundo es que hay algo más que tu abuela descubrió justo antes de morir. Algo que no tuvo tiempo de contarte. Abrió otra sección del portafolio y sacó una carpeta más delgada y vieja. Tu abuela contrató un investigador privado. Estaba preocupada por algunos detalles sobre tu adopción que nunca le cuadraron. Lo que encontró es perturbador. Concierne a tus padres biológicos y el dinero de su seguro de vida. Creo que tienes derecho a conocer la verdad completa. Porque la humillación de anoche no fue solo un acto de crueldad. Fue la continuación de una mentira que han mantenido durante 19 años. Me quedé mirando la delgada carpeta. Mi nombre, Sofía, estaba escrito en la portada con la caligrafía de mi abuela. ¿Qué es esto, Julián?, pregunté. Es la verdad, respondió él. Tu abuela siempre sintió que algo no encajaba en la historia de tu adopción. Isabel y Ricardo siempre decían que tus padres biológicos eran gente sencilla que no habían dejado nada. Abrí la carpeta. La primera página era una copia del informe policial del accidente de coche. La página siguiente era una copia de una póliza de seguro de vida a nombre de mis padres. Y al final de la página, una cifra que me hizo contener la respiración. 500.000 euros. Tus padres no eran millonarios, pero eran planificadores, explicó Julián. Contrataron esta póliza un año después de que nacieras. Estaba diseñada para garantizar que, pasara lo que pasara, tu educación y tu futuro estuvieran completamente asegurados. Mi mente daba vueltas. 500.000 euros. El dinero fue pagado a un fondo fiduciario creado para ti, continuó Julián. Las condiciones eran claras. El fideicomiso debía ser administrado por tus tutores legales, Ricardo e Isabel, con el único propósito de cubrir tus gastos de manutención, tu salud y, lo más importante, tu educación universitaria completa y un capital inicial para cuando cumplieras 25 años. Pasé a la siguiente sección. Eran extractos bancarios. El primero mostraba el depósito de 500.000 euros. El siguiente, fechado solo una semana después, mostraba una transferencia de 100.000 euros desde la cuenta del fideicomiso a la cuenta personal de Ricardo e Isabel. ¿Qué es esto?, pregunté. Ese, dijo Julián con voz grave, fue el pago inicial para la casa en la que creciste. Mi mundo se inclinó. La casa que yo pensaba que era el símbolo de su éxito había sido comprada con mi dinero. Seguí pasando las páginas. Transferencia de 75.000 euros para la inversión inicial en el negocio de mi padre. Retirada de 15.000 euros que coincidía exactamente con las fechas de pago de la matrícula de la carísima Universidad de Valeria. Vacaciones en las Maldivas. Un coche nuevo para mi madre. Todo estaba ahí. Durante 19 años me habían tratado como una carga, un gasto, un acto de caridad. Y cuando llegó el momento de la universidad, me dijeron que no podían permitirse una para mí. Todo había sido una farsa. No solo no les había costado nada criarme, sino que se habían enriquecido a mi costa. Habían financiado su vida de lujo y el futuro dorado de su hija biológica con el dinero que mis verdaderos padres habían dejado para protegerme. La humillación de la noche anterior adquirió de repente un nuevo y monstruoso significado. Cuando me obligaron a pagar esos 1.850 euros, fue la continuación de un patrón. Para ellos yo siempre había sido una fuente de ingresos. Cerré la carpeta. La rabia que sentía era tan pura y fría que era casi tranquilizadora. Era la rabia de alguien a quien le han robado no solo su dinero, sino su historia, su duelo, su propia identidad. Lo robaron todo, dije, mi voz sonando extrañamente firme. Sí, Sofía, lo hicieron, confirmó Julián. Tu abuela lo descubrió. Iba a confrontarlos, pero su enfermedad empeoró muy rápido, así que cambió su testamento y me dejó estas instrucciones. Me dijo, si alguna vez la repudian, dale el poder para que reclame lo que es suyo. Dale los medios para que la justicia, mi justicia, se cumpla. Ahora todo encajaba. Su desdén por mi elección de estudiar arte. Estaban protegiendo su inversión. Una inversión hecha con dinero robado. Yo era un recordatorio andante de su fraude. Pero su último acto de arrogancia lo había cambiado todo. Al expulsarme, habían activado, sin saberlo, la bomba de relojería que mi abuela había dejado atrás. Y al hacerlo, me habían entregado el detonador. Me levanté de la silla. Ya no me sentía como la chica asustada. Me sentía como la hija de Miguel y Laura, y la nieta de Elena. Y sentía el peso de la justicia que me debían. Me volví hacia Julián.
No quiero solo el dinero de mi abuela, Julián, dije, y mi voz no tembló. Quiero que paguen por lo que me robaron. Quiero que devuelvan hasta el último céntimo, con intereses. Quiero que todo el mundo sepa quiénes son en realidad. Julián sonrió. Eso es exactamente lo que tu abuela esperaba que dijeras. Ahora, sentémonos y empecemos a planificar cómo lo vamos a hacer. Los siguientes 5 años no fueron una historia de venganza explosiva, sino de una reconstrucción silenciosa y metódica. La venganza, como me enseñó Julián citando a mi abuela, no es un plato que se sirve caliente, sino un banquete que se planifica con la precisión de un maestro de ajedrez. Lo primero que hice con el patrimonio de mi abuela fue honrar la memoria de mis padres. Utilicé una parte del dinero para terminar mi carrera de Bellas Artes, no en la universidad pública, sino con una maestría en el Instituto Marangoni de Milán. Me di a mí misma el futuro que el dinero de mis padres debería haberme comprado. Mientras estudiaba, Julián y un equipo de asesores hicieron crecer la herencia de mi abuela. Aprendí sobre inversiones, sobre gestión de activos. Dejé de ser la chica asustada para convertirme en una mujer que entendía el poder del capital. Al regresar a España, fundé mi propia empresa, Estudio Varela, en honor a mi abuela. Empezamos como una pequeña agencia de diseño y branding, pero mi trabajo floreció. Mi estilo era audaz, innovador, y pronto empezamos a atraer a clientes importantes. En 5 años, Estudio Varela se convirtió en una de las agencias más cotizadas del país. Yo ya no era Sofía la adoptada. Era Sofía Varela, la fundadora y directora creativa de una empresa multimillonaria. Había construido mi propio nombre, mi propio legado. Pero mientras construía mi nueva vida, nunca olvidé mi objetivo principal. Durante esos 5 años, un equipo de contables forenses trabajó en la sombra, rastreando cada transacción de Ricardo e Isabel durante los últimos 19 años. El informe final calculó que, con los intereses compuestos, la cantidad que me habían robado ascendía a casi 2 millones de euros. Mientras tanto, yo los observaba desde la distancia, a través de las revistas de sociedad. Veía cómo Ricardo ascendía en su empresa, cómo Isabel presidía comités de caridad, cómo Valeria se casaba en una boda fastuosa. Se presentaban como pilares de la comunidad. Vivían en una burbuja de mentiras, completamente ajenos a la tormenta que se estaba gestando. No intentaron contactarme nunca. Para ellos, yo había desaparecido. Y esa arrogancia sería su perdición. El plan final tomó forma hace 1 año. No quería simplemente demandarlos. Un juicio civil sería un asunto privado. Yo quería una justicia pública. Y la oportunidad perfecta se presentaba cada año. La gala benéfica anual de la Fundación Legado, el evento de caridad más importante de la ciudad, presidido por mis padres adoptivos. La misma fundación que mi padre había iniciado con el dinero robado de mi fideicomiso. Este año, la gala sería diferente, porque este año yo estaría allí. Mi empresa, Estudio Varela, se convirtió en un patrocinador principal del evento, haciendo una donación de 100.000 euros. Una donación tan grande que me garantizaba un espacio en el programa para decir unas palabras. Ricardo e Isabel no tenían ni idea de quién era el dueño de Estudio Varela. La noche antes del evento, me paré en el balcón de mi ático. No sentía nervios, solo una calma absoluta. Durante 5 años me había reconstruido. Había acumulado poder. Había esperado el momento preciso. Ellos me habían echado de su mesa. Yo estaba a punto de destruir la mesa en la que habían construido toda su vida de mentiras, y lo haría frente a todo su mundo. La noche de la gala, el gran salón del Hotel Palace brillaba. Era el hábitat natural de mi familia adoptiva. Llegué sola. Llevaba un vestido de seda de color esmeralda oscuro. No era la Sofía de 24 años, la chica del rincón. Era la mujer que había construido un imperio a partir de las cenizas. Desde el umbral los vi. Estaban en el centro de todo. Ricardo estrechando manos, Isabel con su sonrisa ensayada, Valeria, embarazada, recibiendo felicitaciones. Eran la imagen de la familia perfecta. Avancé por el salón. Me detuve a saludar a algunos clientes antes de dirigirme deliberadamente hacia ellos. Ricardo, Isabel, dije con voz clara y serena. Se giraron. Vi la confusión en sus ojos. «Disculpe, ¿nos conocemos?», preguntó Ricardo. «Creo que sí», respondí. «Ha pasado mucho tiempo. Soy Sofía». El efecto fue instantáneo y glorioso. La sonrisa de Ricardo se congeló. La cara de Isabel perdió todo su color. Valeria abrió la boca sin emitir sonido. «¿Sofía?», tartamudeó mi madre. «¿Qué estás haciendo aquí? Mi empresa es la patrocinadora principal esta noche. Estudio Varela». «¿Le suena el nombre?». Creí que era apropiado, ya que todo empezó gracias a la abuela.
¿Cómo te atreves a aparecer aquí?, dijo Valeria. Me atrevo porque pagué 100.000 euros por el privilegio. Ahora, si me disculpan, creo que los discursos están a punto de comenzar. Me alejé, dejándolos en un estado de shock. La trampa estaba preparada. 1 hora más tarde, Ricardo subió al escenario. Habló durante 10 minutos sobre la importancia de la caridad, sobre proteger a los niños más vulnerables. El público aplaudió conmovido. Y ahora, dijo el maestro de ceremonias, nos gustaría dar la bienvenida al escenario a la fundadora de nuestro patrocinador principal, Estudio Varela, la señora Sofía Varela. Subí al escenario bajo una nueva ronda de aplausos. Me paré en el podio y miré directamente a la mesa de mi familia. Sus rostros eran máscaras de horror. Buenas noches, comencé, mi voz firme y clara. Estoy aquí esta noche porque no hay nada más importante que proteger a los niños vulnerables, especialmente a aquellos que han perdido a sus padres. Quiero contarles una historia. La historia de una niña de 5 años cuyos padres le dejaron un seguro de vida de $500.000 de euros. Esa niña fue adoptada por unos parientes que se hicieron cargo de su fideicomiso, pero en lugar de usar ese dinero para su cuidado, lo robaron. Un murmullo recorrió la sala. Detrás de mí, en la pantalla gigante, apareció el primer documento. Una copia de la póliza de seguro, luego el extracto bancario con el depósito, y luego la primera transferencia a la cuenta personal de Ricardo e Isabel. Los jadeos en el público eran audibles. Usaron ese dinero, continué, mi voz subiendo de volumen, para comprarse una casa de lujo, para financiar la educación de su hija biológica, para sus vacaciones, sus carros, sus negocios. Y mientras tanto, a la niña adoptada la criaron recordándole cada día que era una carga. La humillaron, la aislaron, y cuando más los necesitó, la repudiaron. La sala estaba en silencio total. Ricardo estaba blanco como un fantasma. «Es una mentira», gritó Valeria poniéndose de pie. «Siempre has estado celosa. Eres una desagradecida». Su arrebato fue la confirmación que todos necesitaban. La gente sacaba sus teléfonos grabando. «No estoy celosa, Valeria», respondí al micrófono. «Solo he venido a cobrar una deuda. Mi padre biológico, Miguel, y mi madre, Laura, me dejaron un futuro. Y esta noche, en su honor, empiezo a reclamarlo». Mientras la seguridad subía al escenario y Julián Armesto se levantaba con una carpeta llena de documentos, yo permanecí inmóvil bajo las luces. La verdad, finalmente, había sido servida. El caos que siguió fue total. Ricardo fue escoltado fuera del escenario, gritando amenazas. Isabel se quedó paralizada, hasta que Valeria, llorando histéricamente, la sacó del salón. Yo no me quedé a ver el final. Julián me guió hacia una salida lateral. «Lo has hecho», me dijo en el coche. «Tu abuela estaría inmensamente orgullosa». A la mañana siguiente, la historia había explotado. Los videos se habían vuelto virales. El castillo de naipes que habían construido durante 2 décadas se derrumbó en menos de 12 horas. Los socios de mi padre se distanciaron. La junta directiva de su empresa lo invitó a renunciar. Isabel fue expulsada de todos sus comités de caridad. Sus amigas dejaron de contestar sus llamadas. La Fundación Legado se disolvió. Julián presentó la demanda civil a primera hora del lunes. El caso era tan abrumadoramente sólido que su abogado les aconsejó que no lucharan. Intentaron declararse en bancarrota, pero Julián ya había conseguido que un juez congelara sus cuentas. El juicio fue rápido. El juez les ordenó pagarme los 500.000 euros originales más los intereses acumulados y una indemnización por daños morales. El total ascendía a casi 2,5 millones de euros. Por supuesto, no tenían el dinero. Su riqueza era una ilusión. La primera en caer fue la casa. La gran casa de lujo fue embargada y subastada. Luego vendieron los coches, las joyas, las acciones. Valeria y su marido intentaron ayudar, pero su estatus social se vio empañado por el escándalo. Se mudaron a un pequeño apartamento de alquiler a las afueras. Ricardo, a sus casi 60 años, no conseguía encontrar trabajo. Isabel tuvo que buscar un empleo como recepcionista. Pasaron de ser los reyes de la ciudad a ser parias. No volvía a hablar con ellos. A través de Julián supe que me culpaban de todo, que se veían a sí mismos como las víctimas. Nunca mostraron un ápice de remordimiento. Solo sentían lástima de sí mismos por haber sido descubiertos. Y eso me confirmó que había hecho lo correcto. Mientras su mundo se derrumbaba, el mío florecía. La notoriedad del escándalo, irónicamente, catapultó a Estudio Varela a un nuevo nivel de fama. Rechacé docenas de ofertas para escribir libros o hacer películas sobre mi vida.
No estaba interesada en monetizar mi dolor. Un año después de la gala, cuando el proceso legal concluyó, tomé la decisión final. No me quedé con el dinero de la indemnización. Había construido mi propia fortuna. En su lugar, creé la Fundación Reyes Varela, en honor a mis padres biológicos y a mi abuela. Doné la totalidad de los 2,5 millones de euros recuperados como capital inicial. La misión de la fundación era simple: proporcionar becas universitarias y apoyo legal a jóvenes huérfanos y adoptados en situaciones de vulnerabilidad. El dinero que me robaron para negarme un futuro, ahora garantizaría el futuro de cientos de chicos como yo. Hoy, varios años después, dirijo mi empresa y presido la fundación. He encontrado una felicidad tranquila y sólida. He creado mi propia familia, una red de amigos leales y un compañero que me ama por quien soy. A veces pienso en Ricardo, Isabel y Valeria. Supe que viven modestamente, olvidados por el mundo que una vez adoraron. No siento odio por ellos, ni siquiera lástima. Siento indiferencia. Son extraños de un capítulo de mi vida que ya he cerrado. La mejor venganza no fue su caída, sino mi ascenso. No fue verlos perderlo todo, sino darme cuenta de que yo lo había ganado todo sin ellos. Ellos me enseñaron que la familia podía ser una jaula de oro. Yo aprendí a construir mi propio cielo, libre y sin límites. ¡Qué viaje! La caída de ellos fue tan épica como mi ascenso. Ahora, quiero saber de ti, que te quedaste hasta el final. Comenta abajo. ¿Cuál fue el momento exacto de la venganza que te dio más satisfacción? ¿El discurso en la gala, la ruina financiera o la creación de la fundación? Quiero leer tu opinión. Dale like si crees que toda acción genera una consecuencia y que la cuenta, tarde o temprano, siempre llega. Y lo más importante, si eres del equipo que cree en la justicia, suscríbete ahora para formar parte de nuestro escuadrón. Aquí no perdonamos la injusticia, aquí exponemos la verdad. Te veo en el próximo caso.